Continuamos con la serie Explorando la Palabra de Dios. Una serie en la cual llevamos varios meses presentando de cerca lo que dice la palabra. Un espacio que ofrecemos cada semana aquí en Radio Solidaria. Un espacio que con total libertad podemos compartirte en WhatsApp, en Telegram. En Telegram, por cierto, tenemos grupo de amigos por si te quieres unir y quieres recibir este espacio. Hoy, lección número 18, o clase número 18. Tenemos tres enemigos. El mundo, mi carne, es decir, yo, y Satanás. Los cristianos son llamados a ser buenos soldados de Jesús. Se nos invita a luchar la buena batalla, la buena guerra. Y la razón por la que la vida del cristiano es una guerra es porque tenemos un terrible enemigo que busca destruirnos. Ese enemigo es Satanás. Jesús ya venció a Satanás. Un día Satanás y todos sus seguidores serán lanzados al lago de fuego. Pero por ahora, Satanás está yendo alrededor de la tierra como un león rugiente, buscando a quien destruir, a quien devorar. Satanás es un enemigo terrible y tiene mucho poder, pero no tengo que temerle. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. La palabra de Dios dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Jesucristo, quien vive en mí, es Dios, y Él es el vencedor sobre Satanás. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros, es decir, Cristo, que el que está en el mundo, Satanás. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. El objetivo de Satanás es destruir a las personas. ¿Y cómo lo hace? Engañando. Satanás es el gran engañador. Tú engañas a una persona cuando haces que él o ella crea una mentira. Y es lo mismo que un pescador hace para pescar un pez. Hay una historia muy conocida. Hay un lago para pescar en el campo y un gran pez vive allí. Por los años los pescadores han intentado pescar ese gran pez, pero nunca lo han logrado. ¿Por qué? Porque ese pez tiene un lugar de seguridad debajo de la raíz de un gran árbol. Nadie lo puede pescar ahí. ¿Cómo hace el pescador para ir tratando de pescar ese gran pez? ¿Crees que hace un bonito fogón y pone sobre este una sartén para freír, cuelga un gancho enfrente del pez y le dice, ven, pececito, muerde ese gancho? No. Él no hace eso. Entonces, ¿qué hace el pescador? Él se desliza silenciosamente detrás de la raíz del gran árbol para que el pez no lo pueda ver. Luego pone un anzuelo al gancho de la caña de pescar que sabe que lo atraerá. También le pone un pequeño gusano con el anzuelo y lo cuelga frente al pez. Ahí la batalla se está desarrollando. El pez está hambriento. Él no ha comido por varios días y ese gusano, en verdad, es una delicia para él. Su deseo vence su precaución. Él se convence que él puede lanzarse hacia el gusano, agarrarlo y devolverse rápidamente bajo la raíz del árbol. El pez lo agarra. Él tiene el gusano, sí, pero él agarró algo más. Él mordió el gancho y pronto estará en la sartén. ¿Por qué fue atrapado el pez? Fue atrapado porque fue engañado. Ese gusano se veía bueno para él, pero no sabía acerca del gancho. Esa es la forma en que Satanás nos engaña. Satanás sabe cómo engañarnos. Satanás, dice la palabra de Dios, nos conoce. Él ha estado engañando durante miles de años y sabe exactamente qué carnada usar con cada uno de nosotros. Satanás me tienta en mi punto débil. Él te tienta en tu punto débil a ti. Satanás sabe exactamente qué usar para tentarnos a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su punto débil, es atraído y seducido. Es atraído y tentado. Esto es lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 14. No es pecado ser tentado. Jesús fue tentado, pero él nunca pecó. Nosotros pecamos cuando cedemos a la tentación y le decimos sí. ¿Cuál es la gran mentira de Satanás?
el pecado te hará feliz. No habrá malas consecuencias. Esa es la gran mentira de Satanás. En películas y en televisión tú puedes ver a personas haciendo toda clase de cosas pecaminosas. Sin embargo, todos parecen estar felices. Nadie parece sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero eso es mentira. Siempre habrá consecuencias por el pecado. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo granjero, por ejemplo, conoce la ley de sembrar para cosechar. Lo que tú siembras es lo que recoges. Lo mismo es en el reino espiritual. La Biblia dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, es decir, de la carne segará algo malo. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Un joven fue muy malo e inmoral en sus años de adolescencia, y en ese proceso él contrajo una enfermedad de transmisión sexual o enfermedad venérea. Con el paso del tiempo, él modificó su comportamiento, se estableció en los negocios, se casó con una hermosa mujer. Esta pareja tuvo un hijo que nació de su unión, nació ciego por causa de la enfermedad de su padre. Y poco tiempo después la hermosa y joven esposa murió por causa de la misma enfermedad. Una noche este joven padre, con su corazón lleno de tristeza, tomó a su bebé en sus brazos y condujo su auto hasta el cementerio, y allí junto a la tumba de su esposa, él mató a su pequeño bebé ciego y luego se suicidó. Esto es una historia real. Esta es una historia trágica y nos muestra las terribles consecuencias que pueden ocurrir al creer las mentiras de Satanás. Mentiras, mentiras y más mentiras. Satanás usa mentiras para engañarnos. Él tiene muchos tipos de carnada para atraernos. Él nos dice que hacer esas cosas nos hará felices, pero eso es mentira. Siempre hay un anzuelo en las cosas que vienen de Satanás. Puede ser una actitud rebelde. Satanás fue el primer rebelde. Una actitud rebelde es el espíritu de Satanás. Puede ser sexo fuera del matrimonio. Toda forma de sexo fuera del matrimonio es pecado. Por eso guarda el sexo para el matrimonio. Música, películas, series indecentes. Todo esto lo promueve Satanás. Promueven las mentiras de Satanás. Cristo vive en ti, así que no hagas cosas que no le agraden a Él. Programas en tu ordenador o en internet indecentes. No dejes que Satanás ponga suciedad en tu mente. La mente limpia es invaluable. Brujas, hechiceros, adivinadores de la fortuna. Películas de terror, por ejemplo. Estas son cosas que pertenecen al reino de Satanás. Mantente alejado de ellos. Beber alcohol, fumar, usar drogas. Dios dice que tu cuerpo es el templo de Dios, no lo contamines. Estas son mentiras para engañarnos. Todo esto, según Satanás, te va a dar la verdadera felicidad, y esto es mentira. ¿Cuántos actores, cantantes, cuántos deportistas con miles de millones lo tienen todo y no son felices, y recurren a las drogas, y luego la mayoría se suicida? ¿Son felices? No. ¿Tienen mucho dinero? Por supuesto. Pero no tienen la verdadera felicidad. Y ese es el engaño que usa Satanás. Él dice, haciendo estas cosas, vas a ser feliz. Y eso es mentira. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si algo es realmente bueno para nosotros o si es una mentira de Satanás para engañarnos? Pregúntate a ti mismo. ¿Es esto de Dios o no? Si no es de Dios, no es bueno. La palabra de Dios nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es decir, desciende de Dios. Santiago capítulo 1, verso 17. Y lo curioso es que este versículo dice, toda buena dádiva. Toda cosa buena viene de Dios. Y viene en el tiempo de Dios, y como Dios quiere. Si una dádiva, es decir, si un regalo no es de Dios, entonces es de Satanás, y no es bueno. No importa qué tan bueno se pueda ver. Cristo es nuestro lugar de refugio. Al igual que ese gran pez tenía un lugar de refugio, nosotros también tenemos un lugar de refugio. Nuestro lugar de refugio es Cristo. Y la Biblia dice, todo aquel que permanece se queda en Él y no peca. Primera de Juan capítulo 3,
versículo 6. A ese lugar de refugio tenemos que acudir tú y yo. En todo momento. Cuando lleguen esos momentos de prueba, acudir a ese lugar de refugio. Como canta el grupo Misión en el disco Lenguas de Fuego, Santo Refugio. La escucharemos en unos minutos. Porque ese es el lugar a donde tú y yo tenemos que ir. Cuando venga Satanás a tu vida a engañarte, acude a ese lugar santo. Cristo es nuestro lugar de refugio. Nosotros permanecemos en Cristo al confiar en Él y al obedecerle. Si confiamos en Cristo y lo obedecemos, no tenemos que temer a Satanás. Nuestro enemigo sin duda seguirá tratando de engañarnos y hacer que desobedezcamos a Dios, pero permanecemos en nuestro lugar de refugio, en nuestro santo refugio, que es Cristo. Dios tiene grandes recompensas para los que le aman y obedecen. Una joven llamada Juliana decidió quedarse sola en vez de acompañar a algunas amigas que estaban envueltas en cosas pecaminosas. A sus amigas les parecía que ella se estaba perdiendo muchos de los placeres de los adolescentes, pero con el tiempo Juliana tuvo su recompensa. Tiempo después una amiga escribió acerca de ella. Miren a Juliana, tiene una vida maravillosa y un esposo atractivo que lo ama profundamente. Ella vive muy feliz. Juliana está disfrutando del fruto de la vida por la obediencia. Hay 3 grandes hechos que tú y yo tenemos que recordar. El primero es que tú y yo tenemos un enemigo, Satanás. Satanás quiere destruirnos, y él destruye a las personas al engañarlas. El segundo gran hecho que tengo que recordar es que la gran mentira de Satanás es: el pecado te hará feliz y no habrá malas consecuencias. Siempre hay un gancho en las cosas que vienen de Satanás. Y por último, recuerda esto: toda buena dádiva, todo buen regalo viene de Dios, y viene en el tiempo de Dios y cuando Dios quiere. Por eso Dios tiene grandes recompensas para aquellos que lo aman y obedecen. Y no queremos terminar esta reflexión sin antes mencionar la historia que hace unas semanas atrás estuvimos compartiendo. Es la historia de Rubén y su espada secreta, una historia de Edna Menzies, capítulo 9. Resumiendo el capítulo anterior, la sanción para la escuela fue levantada cuando Carlos y los que estuvieron con él admitieron lo que hicieron. Rubén no convenció a Carlos que escogiera amigos diferentes. En las siguientes semanas, las cosas estaban tranquilas. Un jueves, Daniel le preguntó a Rubén si podía acompañarla a su casa porque quería conocer a Rebeca. Rubén inmediatamente estuvo de acuerdo. Y cuando Rubén y Daniel entraron a la sala, Rebeca mostró una gran sonrisa y dijo: «Tú eres Daniel Ríos, ¿verdad? Me siento muy contenta que te estés sintiendo mejor otra vez». Daniel respondió: «Quería agradecerte por el cuadro, pero no sabía cómo. Entonces le pregunté a mi padre si él me dejaría hacer esto para ti. Espero que te guste». Tomó una caja que tenía detrás de su espalda y se la dio a ella con actitud tímida. Rebeca abrió la caja con cuidado y dio un grito de alegría. La caja contenía pequeñas figuras talladas de ovejas, venados, conejos, caballos y otros animales, y Rebeca los sacó cuidadosamente y los puso en su regazo. Mientras examinaba las figuras, la madre de Rebeca dijo: «¡Qué hermosas! ¿Las hiciste tú mismo, Daniel? Las podrías vender». Y Daniel se veía avergonzado y su sonrisa pronto comenzó a desvanecerse. Movió su cabeza con tristeza y respondió: «Gracias. Yo acostumbraba a hacerlas para mi hermana pequeña y ella jugaba con ellas todo el tiempo. Ella murió cuando solo tenía 6 años. Mi padre me dijo que nunca las volvería a hacer». Los ojos de Rebeca estaban llenos de lágrimas y ella dijo: «Lo siento mucho. ¿A tu padre le importó que tú hayas hecho estas para mí?». Daniel respondió que no. «Yo le mostré el cuadro del buen pastor que tú me diste y le pregunté si podía hacer para ti algunas ovejas y otros animales. Y él me respondió que sí podía.
Algunas veces lo he visto observando el cuadro que me diste. Él no ha estado tan enojado últimamente y tampoco ha estado bebiendo tanto como antes. Mientras los chicos salían del patio de los López, Daniel volteó a mirar a Rubén con una expresión de desconcierto y preguntó: ¿qué quiso decir Rebeca acerca de tu versículo favorito? Y Rubén sonrió y comenzó a contarle a Daniel acerca de Juan 16:23 y cómo Dios había respondido a sus oraciones acerca de la propiedad de los Fernández. Bueno, Carlos, realmente necesita tus oraciones ahora. Escuché a algunos chicos hablar acerca de cómo Alejandro está planeando tomar represalias contra él porque te ha visto con Carlos haciendo cosas juntos. Rubén preguntó con cara de preocupación: ¿podemos hablar con el director o alguien más que pueda detener a Alejandro? Y Daniel movió su cabeza. La movió negativamente y dijo: yo pienso que no tenemos ninguna prueba. Tú mantén tu mirada en Carlos y yo te diré si oigo algo más. Rubén pasó la noche en su habitación tratando de pensar en qué podría él hacer para ayudar a Carlos. Y finalmente dijo: estoy olvidando mi espada secreta. Abrió su Biblia y comenzó a leer acerca de Elías orando que fuego viniera del cielo. La historia estaba tan interesante que él continuó leyendo y finalmente tuvo tanto sueño que dejó de leer. Entonces oró y se fue a la cama. No fue hasta que estuvieron haciendo fila en el pasillo a la mañana siguiente cuando Rubén se dio cuenta que él había olvidado hacer su tarea de matemáticas y se quedó diciendo: oh no. Carlos preguntó: ¿qué sucede? Y Rubén susurró: olvidé hacer mi tarea de matemáticas. Estoy en problemas. Tú sabes cómo es el señor Novoa. Carlos puso su cuaderno de matemáticas en la mano de Rubén y dijo con un susurro: toma, cópiala rápido y devuélvemela. Y Rubén se quedó mirando el cuaderno que Carlos había puesto en su mano. ¿Qué debería hacer? Casi todos lo hacían y le evitaría que estuvieran en problemas. Y repentinamente recordó uno de los primeros versículos que había memorizado de la Biblia. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La fila de estudiantes había comenzado a moverse hacia el salón de clases y Rubén le devolvió el cuaderno a Carlos. Carlos miró a Rubén con sorpresa y entonces se encogió de hombros y se sentó en su silla. En la clase de matemáticas, el señor Novoa comenzó a recoger las tareas y cuando le preguntó a Rubén por su tarea, Rubén respondió en voz baja: lo siento, señor, olvidé hacerla. El señor Novoa lo miró y luego dijo: supongo que no me podrías decir qué fue lo que te mantuvo tan ocupado que te hizo olvidar hacer tu tarea. Y la cara de Rubén se puso roja. Entonces miró al profesor y comenzó a tartamudear. Estaba preocupado por un amigo y continué preguntándome cómo yo podría ayudarlo. Entonces yo me acordé de mi espada secreta y el señor Novoa preguntó: ¿tú qué? Y Rubén respondió: mi espada secreta. Ese es otro nombre para mi Biblia. Y luego continuó con entusiasmo. Yo leí acerca de Elías orando que fuego viniera del cielo, y entonces pensé en mi versículo favorito, aquel que dice que cualquier cosa que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Así que oré y me fui a la cama y por eso es que me olvidé la tarea. Las dos preguntas: ¿qué hará el señor Novoa y qué le sucederá a Rubén? En la próxima lección lo veremos. Estas historias que os estamos contando van muy en relación a lo que estamos compartiendo. Clase número 18, lección número 18, mi enemigo Satanás. Hemos visto mi enemigo el mundo, mi enemigo la carne, es decir yo, y mi enemigo Satanás.